Hola amigos, buenos días. La Unión Europea se está convirtiendo en una dictadura cada vez peor. La alemana Ursula von der Leyen, que es la que preside la Comisión Europea, propuso ayer la creación de una cosa que llama escudo democrático, pero el escudo europeo democrático o algo así, que es, digamos, formar un cordón sanitario hacia estas otras formaciones políticas que no comulgan con sus ideas. Y sus ideas, su programa no es otra cosa que socialismo. La Agenda 2030, de lo cual lo más destacado es el Pacto Verde y el Pacto Inmigratorio o Migratorio, como lo quieran llamar. De aquí a pocos días, de aquí unas 2 semanas y poco más, tocan las elecciones en Alemania y las encuestas dan que en el segundo puesto está el partido Alternativa por Alemania. Alternativa para Alemania es el equivalente aquí en España a Vox. Está en contra de la Agenda 2030, está en contra del Pacto Verde, que va contra los agricultores y los ganaderos para la producción de alimentos y va en contra de las fuentes de energía, obligando a fuentes renovables que no producen suficiente energía y la poca que producen es carísima. Con la excusa de proteger el medio ambiente y con la excusa del cambio climático, que no es otra cosa que poneros más impuestos, más trabas y menos libertad. Pero desde luego proteger a la naturaleza de esto no va. Luego también el tema de la inmigración. Hay una inmigración descontrolada. Aquí en España, por ejemplo, pues están entrando una inmigración que no aporta absolutamente nada, pero sí aporta muchísimos gastos que tenemos que pagar el resto de los españoles, dándoles pagas, creando alojamientos, pues también, por ejemplo, ahora recientemente que el gobierno va a invertir unos 110 millones de euros en construcción de nuevas embarcaciones para ir a rescatar las pateras de inmigrantes y traerlas aquí en España. Luego, pues esta inmigración se trata de repartirla también por el resto de Europa. Pues esta es la política de Ursula von der Leyen, que es una completa dictadora. Quiere poner una dictadura en Europa, igual como hacía el Führer Adolfo Hitler. Pues la Führer Ursula von der Leyen ayer propuso hacer algo que llama escudo europeo para la democracia, que no es otra cosa que crear un cordón sanitario, excluir a los partidos que no comulgan con la Agenda 2030. Tenemos, por ejemplo, hace recientemente ha ocurrido el caso de Rumania, que se han anulado las elecciones, con la excusa que había habido financiación de la campaña electoral por parte de Rusia. Y la tumbó el Tribunal Constitucional rumano, anuló las elecciones. Pero detrás estaba la Unión Europea. Y ahora se teme que ocurra otro parecido si la alternativa por Alemania de Alice Weidel gana las elecciones. Aunque dudo mucho que sea así, porque el resto de partidos van a pactar entre sí y pues seguirán con esta dictadura de Agenda 2030. En Alemania, el actual partido en el poder, el socialista, según las encuestas va a caer y van a mover los socialdemócratas, van a mover los democristianos, que son el equivalente aquí en España al Partido Popular. O sea que Alemania no va a cambiar prácticamente nada, porque aunque como segunda fuerza quede alternativa por Alemania, el resto de partidos van a pactar entre sí y van a cambiar pues un gobierno socialista por un gobierno democristiano, que viene a ser prácticamente lo mismo, porque gobierno democristiano en Alemania es equivalente al Partido Popular en España. Es lo mismo que decir que aquí en España cambiar el Partido Socialista por el Partido Popular. Pero es que el Partido Socialista y el Partido Popular son prácticamente lo mismo. Y cabe ver, por ejemplo, que aquí en España Alberto Núñez Feijóo prácticamente no está haciendo oposición a Pedro Sánchez. Está apoyando las políticas de Pedro Sánchez. Incluso últimamente le ha apoyado con el tema del decreto Omnibus,
que no se trata solamente de que los pensionistas puedan ver incrementada su pensión, sino que ha incluido también, por ejemplo, el tema de los inquilinocupas, a los que lo del desalojo se les prorroga otro año más. Luego, cuando se termine el año, posiblemente se vuelva a prorrogar otra vez. Y esto es hacer políticas socialistas. Además, Alberto Núñez Feijóo ha hablado de la creación de un fondo estatal para los impagos de los inquilinos, ocupas de los inquilinos que no paguen. Lo cual quiere decir que aquellos inquilinos que no paguen la renta, pues se pagará como este fondo estatal, que inevitablemente el dinero sale de lo que nos están sacando con los impuestos. O sea que Alberto Núñez Feijóo está haciendo políticas prácticamente socialistas, políticas de la Agenda 2030. Está a favor del Pacto Verde, está a favor del Pacto Inmigratorio. No se opone, igual que Pedro Sánchez, a que España sea invadida día tras día por inmigración ilegal. O sea, que no cambia nada. Y en Alemania, otro tanto de lo mismo. Pero claro, ahora la Führer Ursula von der Leyen teme de que el partido de Alice Weidel pueda ganar las elecciones o pueda encontrar también pues, otros partidos con los que pactar para formar gobierno. Y esto significaría el fin de la Agenda 2030. Al partido Alternativa para Alemania lo está apoyando Elon Musk, porque quiere que en Europa también pues hagan las mismas políticas que ahora, por ejemplo, está implementando Donald Trump en Estados Unidos y que se hagan en Alemania. ¿Y qué políticas son estas? Pues desregularización de las empresas para que puedan ser más competitivas y más productivas, a tener más libertad de trabajo y no tener estas trabas de las enormes normativas las que se están imponiendo desde la Unión Europea. La política migratoria, que no se reemplace la población europea por esta africana y quizás muy pronto por esta asiática, porque ahora se pretende hacer una política que los palestinos de Gaza pues sean expulsados de este territorio y pues repartidos por Europa también, por ejemplo. Y en fin, que las políticas verdes de Elon Musk es partidario de utilizar el sentido común, de usar la energía térmica, la energía hidráulica, la energía de derivados del petróleo y no solamente las energías que van con viento o con placa solar, con la excusa de cambio climático, que lo del cambio climático en realidad no existe. Y también quiere que aquí en Europa pues no se sigan con las políticas que corrompen mucho a la sociedad. Por esto Elon Musk está apoyando a Alternativa por Alemania. Y creo que en España, si hubiera elecciones, posiblemente también apoyaría a Vox, a Santiago Abascal, el cual pues fue invitado a la toma de posición de Elon Musk. Bueno, pues tenemos que tener presente esto. Lo que busca Ursula von der Leyen con este escudo democrático para Europa, tal como lo llama, no es otra cosa que aplicar una censura en la que Europa puede estar muy desinformada y no haya una chata pluralidad política, porque ahora Europa, la política se ha dividido básicamente en dos bandos, ya no es derecha, izquierda, centro o ultraderecha, ultraizquierda, ahora son dos bandos, dos bloques, los globalistas, los que están con la Agenda 2030 y con la excusa esta de cambio climático, y los patriotas, los soberanistas, los que están en contra de la Agenda 2030, están en contra de la invasión inmigrante, están en contra del Pacto Verde, por ejemplo, y están en contra de todo este tipo de restricciones de libertades, por ejemplo, como el tema de la censura. Entonces, los grupos políticos en Europa se dividen en estos dos bandos. En estos momentos predominan los del bando globalista, los del bando de la Agenda 2030, que incluye, por ejemplo, aquí en España, al Partido Popular, al Partido Socialista de Pedro Sánchez, y a los separatistas, y también a los comunistas, sean de Sumar, de Podemos o de cualquier otro partido. Y el único que no está con las políticas globalistas solo es Vox. Y quizás también se acabó la fiesta de Albice Pérez, entre otros pocos. Por ejemplo, también
Justicia Europea, que un partido que tampoco no es que sea muy conocido. En Europa, pues en Europa ocurre algo parecido. El único partido que no es globalista, que no está con la Agenda 2030, es Alternativa por Alemania. Pero los demás, el CDU, los democristianos, el CPS, los socialdemócratas, los socialistas alemanes, los verdes, los comunistas, como una especie de Podemos que también tienen en Alemania. En fin, que igual como ocurre en España, que solo Vox está contra la Agenda 2030 y es partido patriota y soberanista, en Alemania partido patriota y soberanista es Alternativa por Alemania. Y todo el resto son globalistas. ¿Qué quiere decir esto? Que entre los partidos globalistas, si cambia un partido o el otro para hacerse como el poder, porque así lo han decidido los electores, no va a cambiar mucho. Si ahora cae el socialista o el Scholz y se pone el democristiano, candidato democristiano, no va a cambiar mucho, porque se va a hacer las mismas políticas que le interesa a Ursula von der Leyen, que es lo de la Agenda 2030, que es prácticamente una dictadura. Es decir, con la excusa del cambio climático, las fuentes de energía a tomar por el culo. La obligación del coche eléctrico, que es un desastre. El consentimiento de la invasión inmigrante. Lo de subir muchos impuestos. Tener las empresas muy regularizadas, que no puedan competir. Y esto pues conlleva mucha pobreza. Tener los impuestos muy altos. Que haya mucha inseguridad con leyes muy laxas. Y con el tema ya de eso que se llama de género, de que ya no se define si es masculino o femenino, que en el fondo está lo de destruir la familia. O sea que va para el destrozo y para la ruina de Europa sin que nos demos cuenta. Y además, con el añadido de controlar todos los medios de comunicación, las televisiones y la prensa. Y además poniendo unas leyes que son completamente una censura impuesta para que no llegue la información. O sea, que nos está llegando a Europa en muy malas condiciones. Y los ciudadanos en general no se dan por enterados, porque esto lo van haciendo paso por paso, poco a poco. Y la gente no se va enterando, pero sí va notando que su calidad de vida es cada vez peor. Tiene más libertades, tiene que pagar más impuestos, hay más inseguridad. En lo laboral todo es más incierto y no te puedes sentir orgulloso del país. Además tienes que soportar muchísimas censuras. Y si no haces lo que quiere la dictadora Ursula von der Leyen, pues a través de sus títeres de los diversos gobiernos globalistas, pues te imponen unas multas que son prácticamente para arruinarte. Pues en el tema de la censura, en el tema de las empresas, por ejemplo, que quieren reducir la jornada laboral, en fin, en variedad de cuestiones te ponen unas multas que son prácticamente para dejarte la ruina, que son prácticamente la peor represión. Están llevando a Europa a una dictadura. Pero bueno, en Estados Unidos se han librado de estas políticas que podemos llamar, que se llaman políticas globalistas, y van encaminadas más en políticas de más libertades, de menos impuestos, de más seguridad, de evitar que el país sea invadido por inmigrantes ilegales y hacer las cosas más bien. Y aquí en Europa no va por el mismo camino. En Europa vamos cada vez peor. Más impuestos, más censura, más inseguridad, más invasión inmigrante. Y todo cada vez más caro, más inflación. Vamos cada vez peor. Esto es lo que está ocurriendo en Europa. En Estados Unidos, pues afortunadamente, van los del otro bando, el bando de los patriotas, el bando del soberanismo. Y Europa se ha quedado estancado con el globalismo. Y es algo que deberíamos de tener en cuenta y tomar conciencia de esto. Porque ahora mismo, con la creación de este escudo europeo para la democracia, que lo está llamando Ursula von der Leyen, no es otra cosa que crear un cordón sanitario e imponer una censura más férrea, que no solo afecta a los medios de comunicación, como por ejemplo la televisión o la prensa, sino también la inteligencia artificial, de modo que no vamos a estar seguros. No se nos garantizan ni los derechos ni las libertades, porque cada vez está más intervenida.
porque el Estado cada vez es más fuerte y más dictatorial, y esto es lo que nos está llevando a Europa. En lo que quiere pretender en este supuesto escudo, lo que busca, como ya había dicho, crear un cordón sanitario, marginar, excluir a los partidos que son patriotas, a los partidos que están en contra de la Agenda 2030, que están en contra del Pacto Verde, que están en contra de esta farsa de cambio climático, que están en contra de la invasión inmigrante, que están en contra de la censura, que están en contra de ahogar a impuestos, que están en contra de poner demasiadas normativas a las empresas y no se les deje trabajar bien, que están en contra de la inseguridad y que es necesaria unas leyes más duras pues para castigar de verdad a los delincuentes y no acapen a sus ansias y no tengan que vivir con miedo o con inseguridad, como está ocurriendo ahora, por ejemplo, aquí en España, como el tema de los ocupas, y cada vez hay más ocupas y no hay justicia, o como el tema de la discriminación de género, que se apoya, se le da la razón en todas las mujeres, sin pruebas, y esto es una clara discriminación, esto es dictadura. Esto no es nada bueno. Y en esto va Europa. Es importante que lo tengáis que en cuenta esto. Y esto se lo ha encargado Ursula von der Leyen a una diputada que tiene fuertes vínculos con el lobby de George Soros. Que George Soros desde la sombra está financiando con muchísimo dinero todo lo relacionado con la Agenda 2030. Desde el tema del rescate de las pateras, para traer invasores e inmigrantes a Europa, desde el tema de la cultura woke, desde el tema de las energías, lo que llaman las energías verdes, impidiéndote pues que puedas utilizar otros tipos de energía más abundantes, más baratas y más seguras. Y como en el tema de la censura, y en fin, diversidad de temas. La política, pues, hay mucha falsedad, hay mucho engaño, y es necesario pues que haya pues esta libertad de expresión y que se informe con veracidad, contrastando las cosas. No podrían los pidimientos para esto. Y si ahora en Alemania, por ejemplo, supongamos que ganara el partido de Alice Weidel, Alternativa por Alemania, que no se anularan las elecciones como ha ocurrido en Rumania, teniendo detrás la mano globalista de la Agenda 2030 que la representa Ursula von der Leyen. Esto es importante que lo tengamos en cuenta y cada vez vayamos más informados. Y que tengamos muy en cuenta que esto ya lo ha dicho abiertamente Alberto Núñez Feijóo, que prefiere más pactar, que prefiere más conseguir apoyos con el Partido Socialista antes que con Vox. Es decir, que prefiere más el globalismo, porque el Partido Socialista y el Partido Popular es lo mismo. Es globalismo, es Agenda 2030. Alberto Núñez Feijóo prefiere más pactar con Pedro Sánchez que no con Alberto Núñez Feijóo, que no con Santiago Abascal de Vox. Y esto es importante que los electores del Partido Popular lo tengáis en cuenta. Si gana Alberto Núñez Feijóo, aunque sea por la mínima, igual como ocurrió la última vez con Pedro Sánchez, que salió el segundo, pues va a preferir más pactar con Partido Socialista que no con Vox. Y muchos de los electores del Partido Popular que estáis en contra de las políticas socialistas de Pedro Sánchez os vais a llevar una gran decepción. Alberto Núñez Feijóo critica más, hace más oposición a Santiago Abascal, a Vox, que no a Pedro Sánchez, cuando ni Santiago Abascal ni Vox están gobernando. El que está gobernando es Pedro Sánchez. Y la oposición debería hacerla contra Pedro Sánchez, que no lo hace, a pesar de los innumerables casos de corrupción que no paran de ir surgiendo, y con los cuales pues ya Pedro Sánchez, si fuera un país más serio, Pedro Sánchez ya tenía que haber dimitido. Sin embargo, no es así. No os engañéis. Alberto Núñez Feijóo es un traidor. No es una persona de derechas. Decepcionaría a Manuel Fraga Iribarne, que es el creador del Partido Popular, que antes de este partido era Alianza Popular y que se había hecho pues
con grupos de personalidades políticas del franquismo. Estaba en la línea de las políticas del franquismo. Las políticas del franquismo, de muy pocos impuestos, de mucha libertad de prensa, perdón, de mucha libertad de empresa y demás libertades que no se puede comparar con la actualidad, y de crecimiento económico, las políticas sociales y económicas del franquismo, el partido que más se acerca a este programa político es Vox, y el Partido Popular, Alianza Popular, antes de la Alianza Popular, el Partido Popular venía ya de la continuación de estas políticas de Franco que tan beneficiosas fueron para España, porque llevaron a la mayor prosperidad económica que había conocido España. Entonces el Partido Popular, que lo creó Manuel Fraga, en principio era un partido conservador, y Alberto Núñez Feijóo lo ha convertido en un partido socialista, que si Alberto Núñez Feijóo llega a ser presidente del gobierno, es muy posible que sea peor presidente del gobierno que Pedro Sánchez, haciendo políticas más dictatoriales, de menos libertades, de poner más multas, más sanciones, como están haciendo para imponerse por la fuerza en todo. Podría ser muchísimo peor. Y que no os engañéis, Alberto Núñez Feijóo es socialista, y es posible que sea más socialista que el propio Pedro Sánchez. Y en todos los órganos directivos del Partido Popular, en todos los puestos clave del Partido Popular, ha colocado a políticos que son socialistas, podemos decir socialdemócratas o socialistas, que no son conservadores, que no están con la libre empresa, que no serían capaces de apoyar un decreto en la que se prorroga el desalojo de los inquilinos ocupas que no pagan las rentas a los propietarios y que van para la expropiación de las viviendas de los propietarios. Hay una serie de políticas del Partido Popular que son de ideas más próximas a Vox que no el Partido Popular en sí. Y esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Los que estáis desengañados del Partido Socialista Obrero Español, votar a Vox. Los obreros españoles hoy día están más representados por Vox que no necesariamente ni por los comunistas ni por el Partido Socialista de Pedro Sánchez, y no digamos del Partido Popular. Y los votantes del Partido Popular, que cuando votáis al Partido Popular es porque queréis hacer caer a Pedro Sánchez, porque queréis quitar de la Moncloa a Pedro Sánchez, votáis a Alberto Núñez Feijóo, os vais a llevar una gran decepción, porque Alberto Núñez Feijóo va a hacer las mismas políticas de Pedro Sánchez, políticas socialistas, políticas de Agenda 2030. Y os vais a acabar decepcionados. El voto útil de los que sois de mentalidad de derechas y que estáis por España, de los que sois patriotas, de los que consideráis que lo primero son los españoles antes de estos extranjeros a los que se les priman todo, que se les ayuda en todo, que se les privilegia en todo, los que pensáis esto, el voto útil es Vox. Y esto lo tenéis que tener en cuenta los votantes del Partido Popular. O a menos que desde el mismo Partido Popular cambiéis de líder, que tengáis un líder realmente conservador. Pensar un poquito, un líder que fuera el orgullo o por lo menos tuviera la aprobación del mismo Manuel Fraga Iribarne, que en paz descanse, porque esto sinceramente sería Partido Conservador Español. Y un partido así realmente pactaría antes con Vox, que son amenazas prácticamente lo mismo. Lo único que se diferencian es que el Partido Popular quiere Estado de las autonomías. Vox no quiere Estado de las autonomías porque lo considera que es muy caro, que es un despilfarro y que divide más a España. Entonces, estos conservadores preferían más votar con Vox que no con Partido Socialista, porque la diferencia con los conservadores o con los liberales es el socialismo o comunismo, que viene a ser prácticamente lo mismo. Bueno, amigos, pues por lástima, Europa cada vez peor. Y esto tenéis que saberlo. Y para cambiarlo, lo único que tenemos, mientras todavía no lo tuercen, son las elecciones. Porque no olvidemos que España se puede convertir también como en Venezuela, que Nicolás Maduro no ganó las elecciones, pero no había manera de echarle en el poder. En España podría ocurrir algo parecido. En Europa también, porque si se hace como en Rumania, de no reconocer el resultado electoral, en la que, por ejemplo, pues
alternativa por Alemania, Alice Weidel, fuera la más votada o la número 2, pues esto significaría que no reconocen la pluralidad política. Y de hecho no la reconocen porque quieren formar estos cordones sanitarios en la que a los partidos patriotas de Europa, los partidos patriotas, los partidos soberanistas, los partidos que están en contra de la Agenda 2030, pues los llaman ultraderecha o los llaman extrema derecha. Hoy en día no hay ultraderecha. Hoy en día solo hay dos cosas: patriotas y globalistas. Es decir, patriotas contra la Agenda 2030 y globalistas a favor de la Agenda 2030. Y muchos de los que están votando a los globalistas de la Agenda 2030 votan engañados, votan sin saber bien las cosas, porque va contra sus propios intereses. La política de la Agenda 2030 va contra sus propios intereses como europeos o como nacionales. Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Bueno, amigos, no me quiero enrollar más. Simplemente decir que este escudo de Ursula von der Leyen no creáis que es por bien de Europa, ni mucho menos. Es todo lo contrario. Es una muestra más de que vamos a una dictadura cada vez peor, con menos libertades y con peor calidad de vida. Bueno, amigos, nada más. Hasta el próximo vídeo, que tengáis muy buen día. Adiós.